llegó a tener, según cuenta la historia, llegó a tener su enfermedad trofoblástica gestacional, y de los cuales nacieron 360 hijos, 365 hijos. A la mitad la llamó Elizabeth y a la otra mitad la llamó John, pero en ese entonces era pues una enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? William Smith en 1700 fue el primero en denominar hidatídico y mola. En el siglo XX, Fels identificó una concentración elevada de gonadotrofina coriónica en la orina de mujeres con molas hidatidiformes. Y en la década del 40, o sea, ya estamos hablando del siglo pasado, Hertz demostró que estos tejidos fetales precisaban grandes cantidades de ácido fólico y que en su crecimiento podría ser inhibido por medio del metrotexate. El metrotexate, que es un quimioterápico antifolínico, ¿no? Y el 56, Lee publicó la primera remisión completa mantenida a una paciente con coriocarcinoma tratada con metrotexate. O sea, estamos hablando de casi 70 años atrás. Este es un concepto que siempre deben de quedar eh, grabado en ustedes. ¿Qué es una mola hidatidiforme? Es una degeneración hidrópica de las vellosidades coreales. Punto. Esa es una definición que tienen que guardarla siempre. ¿Qué es el aborto? Es la pérdida de producto de la concepción. ¿Qué es el pH? El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Son conceptos que la concentración de hidrogeniones eh, ni lo entendemos bien siquiera, pero debe de quedar grabada esta, que es una hiperplasia gestación, que es una hiperplasia endometrial, es un cáncer de endometrio hasta que no se demuestre lo contrario. Estos conceptos así típicos, tienen que guardarlos siempre en vuestra memoria. Comprende un conjunto de tumores caracterizados por proliferación de tejido placentario, velloso, tromboblástico. Los trastornos principales de este grupo son la mole hidatidiforme completa y parcial, la mole invasiva, el coriocarcinoma y, por supuesto, el tumor trofoblástico del lecho placentario. O sea, no se limita solamente a una cosa. El coriocarcinoma, siempre sospechémoslo en esas pacientitas que están entre 47, 48 años, donde llegan a embarazarse y de pronto pasa 2, 3 años, las pacientitas son hospitalizadas en un estadio caquético y no descubren, llaman un cáncer oculto. Entonces nos hacen la interconsulta a nosotros vamos como ginecólogos y siempre cada especialidad tira para lo suyo, ¿no? Entonces le pedimos un beta-HCG positivo y es un coriocarcinoma. Por eso cuando haya la ocasión de una paciente de ver con un cáncer oculto y ustedes preguntan a qué edad tuvo su último parto y esta diga casi a las finales de su periodo reproductivo, piensen en coriocarcinoma. La clasificación modificada de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto que casi es lo mismo, ¿no? Mola hidatidiforme completa, la parcial y la mola invasora, también conocida como mola de Strudens. Tumores trofoblásticos, el coriocarcinoma y el tumor trofoblástico en el sitio placentario. La mola se asocia con mayor riesgo de enfermedad trofoblástica persistente, mola invasiva y coriocarcinoma.
Las molas se caracterizan histológicamente por la distinción quística de las vellosidades coriónicas y una proliferación tromboblástica variable. Suelen diagnosticarse al inicio de la gestación, 9 semanas de promedio, mediante la ecografía pélvica, con la imagen típica de panal de abejas o tormenta de nieve. La mola hidatidiforme aparece en cerca de 1 en cada 1000 a 2000 gestaciones en Estados Unidos, pero en el sudeste asiático la frecuencia es el doble. La repetición de un embarazo molar ocurre en promedio 1 en cada 100 personas. En nuestro medio está casi en 1 en 300 personas. Miren la diferencia. Hubo un estudio de años atrás que estaba 1 en 280 embarazos. Imagínense la frecuencia de la mola hidatidiforme. Ustedes van a ver un embarazo molar y la eliminación del mismo, y van a ver típicamente los racimos de uva igualito. Una vez que vean en una sola oportunidad, van a decir, es un embarazo molar, así, de frente. Los factores de riesgo. Siempre tenemos los factores de riesgo. Miren lo que les manifestaba en antes. Cuanto más temprana edad, hay un buen importante riesgo por la edad. Y miren el embarazo que pasa entre los 45 y 49 años en los embarazos de mayor de 50 años. Por eso, cuando haya un cáncer oculto y no se sepa de dónde es, que ya dicho de paso, no está en el útero, ¿eh? Puede estar en cuero cabelludo, puede estar en la piel, puede estar en vulva, puede estar en vagina, un proceso ulceroso, y es un coliocarcinoma. Lamentablemente, se llega muy tarde al diagnóstico de estas pacientitas. ¿Por qué? Porque no vinieron a ginecología, porque vinieron muy tarde a la consulta, y si no los mata la enfermedad, los mata el, la quimioterapia, por supuesto por lo tóxica que es, ¿no? Pero de que es curable. Más adelante vamos a ver lo cuán importante es esta enfermedad. Los factores de riesgo. El riesgo del embarazo molar aumenta con la edad materna. El embarazo molar anterior, por supuesto, es importante. Hay un bastante porcentaje de repetición en el embarazo a posteriori. Antecedentes de abortos espontáneos, una dieta pobre en proteínas y principalmente la vitamina A en los carotenos. Las características específicas. Esto es lo que yo quiero que lo tengan presente siempre, porque esta enfermedad es la típica enfermedad, ojalá, digo yo, ojalá y debe de ser así, que todas las enfermedades neoplásicas deben de tener un marcador específico, deben de proporcionar de cualquier órgano de la economía, y debe de haber y debemos de tratar de monitorizarlo de acuerdo a esa cantidad y dónde se encuentra y qué órgano es atacado. Es el único tumor de la economía que tiene un marcador específico, que es la beta HCG, que la misma puede medirse en forma cualitativa, sí o no, y en forma cuantitativa, cuánto es el porcentaje de beta HCG. La cantidad de beta HCG es proporcional a la cantidad de células tumorales. A mayor cantidad, por ende, mayor marcador beta HCG. Se puede monitorizar la enfermedad con el dosaje de la beta HCG. Si la misma es negativa, la paciente está curada, está libre de enfermedad y es sensible a los quimioterápicos. Esta enfermedad es prácticamente
¿cómo les podría decir? La enfermedad modelo, por utilizar un término, digamos, que los sensibilice a ustedes. ¿Por qué? Porque probablemente que en este momento no tenemos la capacidad de poder hacerlo. Probablemente, digo yo, todos los órganos de la economía tengan su marcador específico. Cuando sale una beta HCG positiva, hay un embarazo, hay una enfermedad molar o un coriocarcinoma en cualquier lugar del organismo. Clávenselo ustedes ese concepto. ¿Por qué? Porque, como dice, es el único tumor de la economía que tiene un marcador específico. No hay vuelta que darle. Empecemos a buscar, ya digo ya, que cuando se descubre esta enfermedad, no busquemos en el útero. El útero puede estar completamente sano. Ya el coriocarcinoma afecta a otros órganos de la economía, como vuelvo a reiterar, piel, vulva, cuero cabelludo, vagina, y simplemente como un proceso ulceroso. Y principalmente en ese tipo de pacientitas que nosotros les hemos explicado más antes de esto. La cantidad de beta-HCG es proporcional a la cantidad de células tumorales, totalmente entendible. ¿Que se puede monitorizar la enfermedad? Se monitoriza. Tenemos una mola hidatidiforme, le podemos hacer uno, le podemos hacer dos o le podemos hacer tres legrados. Pero después citamos a la paciente cada 7 a 10 días y que venga con su dosaje de beta-HCG. Esto debe estar desapareciendo para que a la octava o novena semana sea totalmente negativo y eso nos indique a nosotros que está totalmente curada la paciente. Antes dábamos profilácticamente metropexate a todas las pacientes, ahora no, sino la monitorizamos con su dosaje de beta-HCG. ¿Por qué? Porque los quimioterápicos, el metropexate no es totalmente inocuo. Producir en las pacientitas estomatitis o rectitis actínica, razón por la cual la paciente no podía tragar la saliva ni tampoco gritaba cuando hacía sus deposiciones. Por eso que ahora lo único que se hace es legrado uterino, observación y monitorización de la beta-HCG. Las características clínicas, todavía aquí es mucho más complejo todavía el cuadro clínico. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos de que el tamaño uterino siempre es mayor al tiempo de amenorrea. ¿Qué quiere decir esto? Capaz tenemos un embarazo de 12 semanas y de pronto le tocamos el útero a la pacientita y parece un útero de 20 semanas, 22 semanas, 25 semanas. O sea, digamos, una correlación casi patognomónica que antes se consideraba así, cuando el útero era mayor que el tiempo de gestación de la paciente. Pero no es así. El tiempo, los estudios nos han demostrado que solamente el 50% es más grande que el tiempo esperado de gestación de la menorrea. El 30% es del mismo tamaño, o sea, corresponde al embarazo. Embarazo de 12 semanas, el tamaño de 12 semanas está clínicamente a ojo de buen cubero, está entre el pubis y el ombligo. O sea, un embarazo de 3 meses. Y lo paradójico de esta enfermedad, miren ustedes, el 20% de la molidatidiforme es más pequeño que el tiempo de amenorrea de la paciente. Miren la variedad de presentaciones de estos casos clínicos
eh, en la, en la enfermedad esta de la neoplasia trofoblástica gestacional, 50% más grande, 30% igual al esperado por tiempo de menor y el 20% más pequeño. Con ello se desvirtúa que la mola, el útero siempre es más grande para el tiempo de menor. Sus signos y síntomas. El síntoma más típico es el sangrado vaginal atípico. La expulsión de las vellosidades dilatadas, 80%. Útero grande para la edad gestacional, eso ya lo hemos especificado. Los quistes tecaluteínicos bilaterales que llegan a, por utilizar un término comparativo en forma bilateral, que llegan a ser hasta el tamaño de una naranja mediana, que son quistes tecaluteínicos a nivel ovárico. La hiperemesis gravídica se le atribuye a la beta-HCG, la hiperemesis gravídica. Y si esta llega, normalmente llegamos pues una beta HCG. Normalmente decimos que la beta HCG llega a 100,000, a 120,000, máximo 130,000 en el primer trimestre del embarazo. Pero si nosotros hacemos un dosaje, vamos a encontrar 200,000, 300,000, 400,000, de acuerdo al número de células tumorales que habíamos dicho más antes. Entonces, por ende, si nosotros atribuimos los mareos, las náuseas a la beta-HCG, obviamente a mayor cantidad de, a mayor presentación de una hiperemesis gravídica, lo primero que debemos de pensar es una mola. Pero antes de pensar en una mola, pensar en un embarazo múltiple, múltiple, porque si la paciente está embarazada de 2, 3, 4 fetos, obviamente que va a llegar a 350,000, a 400,000 unidades. Pero si tenemos esa cantidad y llegamos a tener una imagen en tormenta de nieve, inclusive puede ver la existencia de un feto como son en las molas parciales. Entonces, vamos a tener que primero pensar en un embarazo múltiple y si no, pensar de frente a una mola hidatidiforme. También se decía que una preeclampsia antes de las 24 semanas era patognomónico de, de una movilidad piriforme. También se ha desvirtuado eso. Muchas veces estos embarazos de 20 semanas, 22 semanas, y son pues embarazos que llegan, inclusive parecen un embarazo a término, pero si ustedes le hacen las maniobras de Leopold, no van a tocar cabeza, no van a tocar potito, no van a tocar dorso del bebé y mucho menos miembros. ¿Por qué? Porque todo es una patología tumoral, todo está lleno de degeneración hidrópica de las vellosidades coreales. El hipertiroidismo, porque la hormona de la tiroides es parecida a la beta-HCG y puede producir un hipertiroidismo. Y una embolia pulmonar trofoblástica que se presenta en muy pocos casos, como dice aquí, en el 2%. El hipertiroidismo se produce a la producción excesiva de beta-HCG por parte del tejido molar. La beta-HCG muestra una homología estructural con la molécula de la tirotropina, TSH, hormona estimulante del tiroides, y se une a los receptores del TSH, lo que provoca una hiperfunción tiroidea. El diagnóstico. De elección, por supuesto que se impone la ecografía. Ausencia de mola, si hay una ausencia de feto, llamamos una mola completa. Si hay un patrón de tormenta de nieve o de panal de abejas, nos certifica el diagnóstico. Esa es una imagen característica, típica y patognomónica de un embarazo molar.
El crecimiento ovárico por quiste tecaluteínico se produce en forma bilateral. Y, no hay, y por supuesto que hay ausencia de latidos fetales en la séptima semana, porque a las séptimas, acordémonos que a la cuarta semana hay engrosamiento de la línea endometrial. La preovulatoria mide de 4 a 5, la posovulatoria mide de 5 a 6 y más de 7 y hablamos de hiperplasia. Si encontramos una línea endometrial de 8, de 9, de 12, puede ser un embarazo incipiente. A quinta semana hay saco gestacional, séptima semana hay la presencia de latidos cardíacos fetales. Entonces hay que hacer un dosaje de beta-HCG por inmunoanálisis, hay un pico gestacional normal de 8 a 10 semanas y es raro, normalmente siempre estamos hablando, como máximo 110, 120, como máximo. Por supuesto, si es mayor, pensar en un ETG. La mola completa se debe a la fecundación de un óvulo que ha perdido los cromosomas maternos y como resultado el material genético deriva en su totalidad del padre. El 90% de los casos tienen un cariotipo de 46XX originado en la duplicación del material genético de un espermatozoide, fenómeno denominado androgenia. El 10% restante aparece por la fecundación de un óvulo vacío por dos espermatozoides y puede tener un cariotipo de 46XX o puede tener 46XY. En las molas completas, el embrión muere en una etapa muy precoz del desarrollo y por tanto no suele identificarse. Los pacientes riesgo de 2,5% de coriocarcinoma posterior, del 15% de mola persistente o invasiva. Ahí tienen la imagen típica de la imagen típica de la mola completa. Otra imagen de la mola completa con quistes tecaluteínicos ováricos. El estudio histológico de una mola hidatidiforme completa muestra un aumento notable de las vellosidades, edema y proliferación circunferencial del tromboblasto. Otra imagen histológica que nos certifica la presencia de una mola hidatidiforme. Igualmente aquí una mola completa que se caracteriza por la presentación de edema, fusas y causa crecimiento en las vellosidades y formación de cisternas en algunas de ellas. Esto es lo que les decía en uvas, en racimo de uvas. Ven esta imagen típica de la mola completa. La mola parcial se debe a la fecundación de un óvulo por dos espermatozoides. En estas molas el cariotipo es triploide, por ejemplo, puede ser 69 cromosomas más XXY o a veces tetraploide, 92 cromosomas X más sexuales XXXY. Normalmente aparecen en tejidos fetales. Las molas parciales tienen más riesgo de la enfermedad molar persistente, pero no se asocian con el coriocarcinoma. La mola parcial con dificultad se transforma en coriocarcinoma.
más la mola completa, sí, tiene más plasticidad de que se vuelva en una mola, en un coriocarcinoma. Las características de una mola parcial, histológicas, igualmente aquí, donde vemos vellosidades normales coexistiendo con vellosidades hidrópicas, acordémonos aquí la presencia de un feto. ¿Mm? Ahí está una mola con feto, que generalmente tenemos ese tipo de alteraciones cromosómicas y generalmente en algún momento va a llegar al óbito fetal y se va a transformar pues, en un aborto, ¿no? La mayoría de las mujeres con molas parciales o completas inicial debutan con aborto espontáneo o se someten a un legrado por los abiertos. Superan con mucho a las de un embarazo normal de la misma edad gestacional. Además, la vellosidad a la que aumentan las concentraciones de beta-HCG con el tiempo en las gestaciones molares sobrepasa las observadas en gestaciones normales únicas e inclusive múltiples. Los controles, la mayoría de las molas se extirpan con éxito mediante un legrado. Puede ser uno, puede ser dos. ¿Por qué hablamos de dos o tres legrados? Como existe bastante cantidad de beta-HCG, hay un tremendo reblandecimiento de la capa, de las capas del útero, que la hacen fácilmente perforable durante el legrado. Lo ideal no es hacer el legrado, lo ideal es hacer una aspiración con la jeringa de Karman o una aspiración eléctrica que lo aspira lo más rápidamente. ¿Por qué? Porque como son gestaciones y que parecen gestaciones de 30 a 35 semanas, la aspiración tiene que ser rápida porque la paciente se puede chocar por el sangrado que hay y tengan a la mano ya sangre con pruebas cruzadas y demás cosas para poder prevenir que algo le pueda pasar a la paciente. Aquí tenemos la paciente, una mola con los quistes tecaloteínicos. La imagen típica que hemos hablado en panal de abeja o tormenta de nieve, esto es típico desde el punto de vista ecográfico. La diferencia entre mola parcial y mola completa. Tenemos que la mola completa y la parcial, el diagnóstico es una gestación molar. En la mola parcial es un huevo muerto y retenido. El tamaño uterino es mayor, aumenta con la menorrea, entra ese 50%, y en la mola parcial es pequeño para la fecha de edad gestacional. Los quistes tecaloteínicos se presentan más en la mola completa y no en la mola parcial. La complicación médica del shock, del hipertiroidismo, de que se vuelva, de que se vuelva un coriocarcinoma es más frecuente en la mola completa que en la mola parcial. Y la enfermedad postmolar es mayor en el 20% en la completa y menor, menos de 5 a 10% en la mola parcial. Ya hemos hablado las características de la mola hidatidiforme completa y parcial, y aquí tienen la mola completa y la mola parcial, las características. Primero, cromo.
ausente en la completa, el edema es velloso, difuso, hay una proliferación trofoblástica variable que puede ser bastante bien marcada y una inmunotinción completa contra P57 kit 2 negativa, pero en la mola parcial es positiva. El cuadro clínico típico, el embarazo molar y generalmente en la mola parcial el aborto fallido y las secuelas malignas posteriores en el embarazo molar prácticamente es en un 15%, o sea, que terminan en un coriocarcinoma y en el otro termina en un aborto fallido. Aquí tenemos la clasificación anatomopatológica de la enfermedad trofoblástica gestacional benigna, que puede ser una mola hidatidiforme parcial o completa. Tenemos la enfermedad trofoblástica, que puede llegar la mola hidatidiforme parcial completa y de esta la completa llega a ser la enfermedad trofoblástica maligna, que esta puede ser no metastática o metastática. Y también tenemos el tumor trofoblástico del sitio placentario y el coriocarcinoma, que vienen a ser en su conjunto la enfermedad trofoblástica maligna, que esta puede ser, como vuelvo a reiterar, no metastática y metastática. Y la metastática se clasifica de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Cuándo decimos que es de alto riesgo? Cuando la beta-HCG urinaria es mayor a 100.000 unidades internacionales en 24 horas. La enfermedad es mayor de 4 meses. Hay metástasis hepáticas y cerebrales. La beta-HCG sérica, es mayor a 40.000 unidades por mililitro en forma sérica. Es también una enfermedad trofoblástica maligna cuando se procede después de un embarazo a término. Miren, la mujer ha tenido un embarazo, una mujer perimenopáusica, un embarazo normal, aparentemente, ha tenido un feto con todas las características normales, ha tenido su parto, pero sin embargo han pasado 4, 6, 8 meses y empieza a desarrollar su coriocarcinoma. La falla previa a una quimioterapia, a una monoquimioterapia, pero ya sabemos que hay sensibilidad a la poliquimioterapia. Y el puntaje de la OMS es mayor o igual a 8. Todo lo contrario viene a ser la mola de bajo riesgo. Aquí se considera en la mola de bajo riesgo la metástasis, o sea, primero cuando la, el, la, el dosaje de beta-HCG urinario es menor a 100.000, el dosaje sérico de beta-HCG es menos a 40.000, no hay quimioterapia, sin previa quimioterapia, pero lo más importante que en la de bajo riesgo se considera la metástasis pulmonar. La metástasis pulmonar viene a ser de bajo riesgo. ¿Por qué? Más no así la metástasis hepática y cerebral. Pero la metástasis pulmonar, ¿por qué se considera de bajo riesgo? Se considera de bajo riesgo porque se ha visto que en embarazos normales hay tejido trofoblástico en el pulmón de las mujeres embarazadas. Por eso, en forma normal, que no están terminando de hacer su enfermedad trofoblástica gestacional, sino en forma normal, se ha visto que hay un determinado porcentaje de mujeres totalmente sanas que hay tejido trofoblástico en sus pulmones y no desarrollan esta enfermedad. Por eso que la metástasis pulmonar se considera de bajo riesgo.
La enfermedad trofoblástica gestacional, la incidencia de enfermedad molar procede un 60%, un embarazo normal 25%, o sea, después del embarazo normal, y un 25% después de un ectópico o un aborto. Diagnóstico, exploración física completa, determinación de la beta-HCG, pruebas para descartar enfermedad metastásica, y a nivel de pulmón se ha encontrado 8 a 90% de casos de tejido trofoblástico. Por eso que inclusive son personas completamente normales que no llegan a desarrollar este tipo de patología. Y según localización de la enfermedad, la duración de los síntomas, niveles de beta-HCG y antecedentes de quimioterapia, es posible clasificarlos como de bajo, mediano o alto riesgo. La mola invasiva es una lesión infiltrante que penetra en la pared uterina o incluso la atraviesa. Esta es la mola que antes se conocía como la mola de Strudels. Prácticamente lo perfora. Es como si, es como si, por utilizar un término comparativo, lo carcomiera el tejido, todo el tejido endometrial, miometrial, la serosa, y lo perfora y hace un hemoperitoneo y hace un shock hipovolémico, y hay que entrar a operarle a esta pacientita y hacerle una esterectomía. Entonces, el miometrio está invadido por vellosidades coriónicas hidrópicas, acompañadas de la proliferación de células del cito y del sincicio trofoblasto. Siempre se asocia a beta-HCG persistentemente elevada. La mola invasiva responde bien a la quimioterapia, pero puede provocar una ruptura uterina que requiera o que termine finalmente en una histerectomía. El coriocarcinoma gestacional es una neoplasia maligna de las células trofoblásticas procedentes de una gestación previa, normal o anómala, como un embarazo ectópico extrauterino. El coriocarcinoma gestacional es una enfermedad infrecuente que aparece de 1 cada 20.000 o 30.000 gestaciones, pero esto pues, en Estados Unidos, ¿no? Puede estar precedido por varios trastornos. El 50% de los casos aparece sobre molas hidatidiformes completas, el 25% de los casos sobre abortos previos y cerca del 22% de los casos en gestaciones normales, que tienen su parto y a los 6, 7 meses empiezan a desarrollar su enfermedad. Pasa 1 año, 2 años, la paciente se vuelve caquéctica y no sabemos por qué ni de dónde. Entonces pensemos siempre en un coriocarcinoma. Y en este caso un 22% se produce de los productos de los embarazos ectópicos. El coriocarcinoma gestacional invade rápidamente y origina metástasis diseminadas, pero una vez detectado responde bien a la quimioterapia, monoquimioterapia, que generalmente es el metrotexate, o a la poliquimioterapia, que generalmente es el MAC, metrotexate, actinomicina y ciclofosfamida, ¿no? También ahora se utiliza el etoposide y demás, o demás quimioterapias. Rara vez el coriocarcinoma no gestacional se desarrolla a partir de las células germinales en ovarios o mediastino. Miren, imagínense ustedes lo raro de esta enfermedad. ¿Por qué se produce el coriocarcinoma primario? Porque prácticamente, si nosotros estaríamos hablando de un coriocarcinoma, estaríamos hablando de una patología secundaria a mola parcial, mola completa, embarazo normal, embarazo ectópico, aborto. Pero también hay el coriocarcinoma no gestacional. Y estos
potencial, son capaces de la creación, como es el cerebro, como es la médula y demás órganos de la economía, o tan duros como, por ejemplo, un hueso, o tan insensible como, por ejemplo, el pelo. Entonces, es capaz de producirse un coriocarcinoma no gestacional, que en otras palabras, si quisiéramos dividirlo bien, sería un coriocarcinoma de tipo primario. Ahí tienen un coriocarcinoma que forma en masa, una masa hemorrágica voluminosa que invade la pared uterina, la microfotografía que muestra un tumor compuesto del cito y del silicio trofoblástico neoplásico. Igual un coriocarcinoma en la que se aprecia un dimorfismo celular en las poblaciones del sitio trofoblasto y del sinsitio trofoblasto. El coriocarcinoma es un tumor blando, carnoso, de color blanco amarillento, que suele tener grandes áreas claras de necrosis y hemorragias extensas. Histológicamente está compuesto en su totalidad por sincicio trofoblasto y citotrofoblasto proliferantes. No hay vellosidades coriónicas. Las mitosis son abundantes y en ocasiones anómalas. El tumor invade el miómetro subyacente. La característica clínica, hay una secreción vaginal escasa de un líquido marrón, sanguinolento. En ocasiones el tumor no se presenta hasta meses después. Este tumor se disemina por vía hematógena. Las metástasis más frecuentes son en pulmón, 50%, vagina, 30%. El coriocarcinoma en órganos, como vuelvo a repetir, ya no en el útero, en pulmón, en el encéfalo, en el hígado, en el hueso, en el riñón. El sistema de clasificación clínica de las pacientes con neoplasia trofoblástica gestacional maligna, tenemos sin metástasis, sin indicio de metástasis, no se asigna ninguna categoría de pronóstico, con metástasis extrauterinas en cualquier localización, con metastática duración o breve menor a 4 meses, con buen pronóstico, sin metástasis cerebrales ni hepáticas, beta-HCG previas al tratamiento menos de 40.000 unidades internacionales por mililitro en forma sérica, sin embarazo a término previo o sin quimioterapia previa. Y la neoplasia trofoblástica gestacional metastática, cualquiera de los siguientes factores de riesgo: larga duración, mayor de 4 meses, beta-HCG previa al tratamiento mayor a 40.000 unidades por mililitro, metástasis cerebrales hepáticas, embarazo a término y quimioterapia previa. Se le ha hecho su quimioterapia, su monoquimioterapia, generalmente con metrotexate, pero no ha respondido la paciente, en virtud del cual se vuelve una neoplasia trofoblástica metastática de mal pronóstico. El tratamiento del coriocarcinoma gestacional depende del estadio del tumor y suele consistir en evacuación del contenido del útero y quimioterapia. Los resultados de la quimioterapia son espectaculares, logrando una tasa de remisión cercana al 100% y una proporción elevada de curaciones. Por eso decía que este es el tumor ideal, porque a pesar de que puede estar localizado en órganos tan sensibles como cerebro, médula y terapia,
y la curación es cercana al 100%. Lo que pasa que hay veces ese mínimo margen de óbitos que pasa es porque justamente no se pensó en el coriocarcinoma o la paciente llegó tarde pues, a su diagnóstico, tarde a la hospitalización y no se pensó en esta patología. Pero siempre un embarazo que haya tenido una pacientita alrededor de la perimenopausia, 47, 48 años, y después la paciente empiece a bajar de peso, piensen siempre en un colcarcinoma. Los tumores trofoblásticos del lecho placentaria es menos del 2% de las neoplásicas trofoblásticas gestacionales, corresponden a neoplasias del trofoblasto extravelloso, también denominado trofoblasto intermedio. El trofoblasto extravelloso son células mononucleares poligonales con citoplasma abundante que el tumor trofoblástico del lecho placentario se presenta en forma de masa uterina acompañada de hemorragia uterina anómala y amenorrea y beta-HCG moderadamente elevadas. Las células trofoblásticas malignas normalmente infiltran de manera difusa el endometrio. Puede aparecer después de una gestación normal, la mitad de los casos puede terminar un aborto espontáneo o monoilatiforme. Cerca del 10 al 15% de las mujeres fallecen por enfermedad diseminada. El tratamiento luego del diagnóstico a realizar una evacuación uterina por AMEU. AMEU significa aspiración manual endouterina, que es con la jeringa de Karman, que es una jeringa que produce 600 milímetros de mercurio de presión negativa y hace una evacuación bastante rápida y fuerte y potente de la evacuación del útero. Es una sonda de aspiración gruesa de 12 milímetros, tiene 8 del útero, hay que utilizar en este caso el del 12 para facilitar la evacuación rápida. Completar el procedimiento con un LU con las curetas, con una cureta cortante. Acá hay la controversia, ¿no? La utilización de oxitóxicos, sí o no, porque si bien es cierto, la paciente se está viviendo en sangre y nosotros tenemos que utilizar oxitóxicos para producir una buena pared y poder hacer un buen legrado, pero también se dice que no se debe de utilizar porque esto produciría una diseminación a toda la economía de células atípicas. Es una controversia, pero llegado el momento, al final terminamos utilizando citóxicos porque es la única forma de poner duro el útero y no perforarlo al realizar el procedimiento de evacuación. RX de tórax previo al descarte de la diseminación pulmonar, una insuficiencia renal aguda, post-AMEU por embolismo de tejido trofoblástico, riesgo mayor en altura superiormente mayor de 16 semanas. La quimioterapia sola en complicaciones posteriores, 20%, y la histerectomía en pacientes mayores de riesgo o no deseo de tener hijos.
cuadro clínico, la ubicación de la metástasis. Miren, en este caso, cuando hay metástasis en pulmón, se considera. Encontramos pulmón es de bajo nivel, pero si es en vaso, riñón, hígado y cerebro, el puntaje aumenta. Si hay la quimioterapia y la droga única y es fracaso, mire cómo aumenta el puntaje. Predice la resistencia de la quimioterapia, bajo riesgo 4 o menos. Requieren quimioterapia monofármaco, media, que es generalmente el metrotexate, mediano riesgo de 5 a 7 y alto riesgo que requiere de puntuación más de 8 o más, requiere quimioterapia. Esta es una clasificación de la enfermedad trofoblástica persistente y metastática en el estadio 1, confinada al cuerpo uterino; estadio 2, metástasis en pelvis y vagina; estadio 3, metástasis en pulmón; y el estadio 4, metástasis a distancia, cerebro e hígado. Subestadios para cada estadio, factores de riesgo presentes. B, un factor. Ya hemos visto que los factores de riesgo son la edad, el grupo sanguíneo, el tiempo de manifestación de la edad, menores a 4 meses, mayores a 4 meses. Factores de riesgo para asignar a los subestadios: la beta-HCG sérica pre-tratamiento mayor a 100.000 unidades y la duración de la enfermedad mayor a 6 meses. Aquí tenemos a la quimioterapia, pautas de tratamiento de la quimioterapia utilizados en el tratamiento de la neoplasia trofoblástica gestacional sin metástasis y de bajo riesgo, por cuántos días, la dosis, en los controles, cada qué tiempo se debe de dar el tratamiento y cuántos miligramos por metro cuadrado. Se puede utilizar también la actinomicina D y el etoposide. Trofoblástica gestacional de bajo riesgo, ahí lo tenemos, las dosis. En la de bajo riesgo y también en la de bajo riesgo, y a qué día se debe de dar. Tratamiento triple de la quimioterapia con MAC para el tratamiento de la neoplástica trofoblástica gestacional de alto riesgo. Lo que se utiliza aquí es el metrotexate, ahí tenemos la dosis, la actinomicina D, el clorambucilo o la ciclofosfamida, y comenzar el siguiente ciclo. Igualmente aquí, otro tipo de tratamientos, ¿no? Tratamiento múltiple, etopósido, metrotexate, actinomicina D, etopósido, actinomicina, y dar ácido fólico en forma, hay veces el tratamiento se da en forma interdiaria, y los días que no se administra los quimioterápicos, se incluye ácido fólico a la paciente para que no se depresione totalmente este elemento de la economía. Y tratamiento de la neoplasia trofoblástica gestacional de alto riesgo. Evalúa en buscar la metástasis de alto riesgo, cerebro, hígado, riñón, estabilizar la situación médica de la paciente. La poliquimioterapia, si se repiten los ciclos de forma intensiva, puede hacer falta un tratamiento de apoyo con citocinas, tratamiento de las metástasis cerebrales, valorar la radiocirugía, estereotáctica con bisturí de rayos gamma en caso de lesión cerebral única, la administración directa de metrotexate en el sistema nervioso central,
el tratamiento de las metástasis hepáticas, valoración de la embolización selectiva guiada por angiografía, vigilar la beta-HCG semanalmente durante el tratamiento y al menos 3 ciclos de quimioterapia de mantenimiento una vez que se hayan normalizado los valores de la beta-HCG. Esto en general se habrán dado cuenta, es una enfermedad, como vuelvo a repetir, bastante importante porque tiene un marcador específico, la beta-HCG. La cantidad de beta-HCG es proporcional a la cantidad de células tumorales que se puede monitorizar a este tipo de pacientes a través de la beta-HCG y cuando esta es negativa, la paciente está totalmente curada y que es sensible a la mono o a la poliquimioterapia. Esos son los 4 pasos principales que deben de recordar ustedes y siempre tenerlos presente para que cuando estén frente a este tipo de cuadros, recordarse de esos 4 parámetros o de esos 4 indicios que tenemos y manejemos de la mejor manera a este tipo de pacientes y darle su tratamiento adecuado para que dichas pacientes no se nos vaya y se curen al 100% gracias a un buen diagnóstico, a pensar siempre en esta enfermedad y darle un tratamiento oportuno. Muchachos, ¿algún tipo de pregunta, algún aporte, alguna duda al respecto? Elian, Doctor, entonces la beta-HCG no siempre nos va a indicar un embarazo, ¿no? Puede... claro, hemos visto que la beta-HCG puede producir un coriocarcinoma primario. Prácticamente estamos hablando de un coriocarcinoma, pero secundario. Secundario a un embarazo normal, secundario a un aborto, secundario a un ectópico, ya inclusive secundario a lo que la paciente ha tenido su parto, aparentemente normal, pues desarrolla la enfermedad. Y el otro coriocarcinoma que viene a ser prácticamente un coriocarcinoma primario de las propias células del, del ovario, como ya hemos, bueno, como siempre reiteramos, gracias a que las células del ovario son células de tipo totipotencial. Y el mejor ejemplo de esto son los famosos tumores, los teratomas. En el teratoma son tumores bastante frecuentes, ováricos, y donde aperturamos en forma macroscópica esta tumoración y encontramos cerebro, pelos, dientes, uñas, intestino, encontramos todo en el teratoma. ¿Alguna otra pregunta? Al final, alguna vez han manifestado que ha llegado un feto a término, ¿no? Habría que ver si realmente ha sido una mola o no, porque siempre, dada la explosión eh, mitótica que existe en ese momento, porque acordémonos que son gestaciones de 10 semanas, 12 semanas, pero parecen gestaciones de 25, de 28 semanas, hasta de 30 semanas, y algunas inclusive parecen hasta de un embarazo a término, y todo es mola, terminan por asfixiar